En tu experiencia, ¿cómo ves tú el tema de la conciencia de la ciberseguridad para la tecnología OT? Porque un tema es que durante muchos años el entorno OT estuvo cerrado, digamos, no estuvo conectado y con la llegada de Internet de las Cosas, en general, con la transformación de las grandes operaciones, pues empezó el tema de la inclusión de riesgos. ¿Crees que ya existe una buena conciencia respecto a este tema? No, no todavía. Realmente todavía es un trabajo que estamos haciendo. De hecho, dentro de Fortinet, nuestro CEO lo prevé que para el 2028 va a ser como el pic del requerimiento de esta solución. Porque vaya, si pensamos en el mercado latinoamericano, estamos todavía en esa transición de digitalización. La pandemia sí vino a acelerar algunos procesos de digitalización dentro de enterprise, o de los servicios corporativos tradicionales, que son administración, contabilidad. Sin embargo, para tecnologías operativas hay segmentos o verticales específicas que ya alcanzaron esa digitalización y ya están más concientizadas, ¿no? Es una concientización bastante fragmentada. Por ejemplo, piensas en industria automotriz, ellos ya, ¿no? O sea, ellos ya están buscando, ya hay normativa que les pide ciberseguridad para su entorno operativo. Piensas oil and gas, nacionalmente, o al menos en México, ya hay normativa que pide ciberseguridad, ¿no? Te vas al sector eléctrico, ya hay normativa que pide ciberseguridad. Pero empiezas a buscar como en los demás segmentos, áreas hospitalarias, toda la parte de farmacéuticas, producción de bienes de consumo. Es ahí donde estamos trabajando más, donde hay todavía una labor por hacer. Yo diría que estamos en un 25% de concientización. De hecho, por ejemplo, dentro del reporte de tecnologías operativas, se determinó que ya hay una conciencia del 98% de nuestra métrica o de nuestro muestreo de clientes y de diferentes empresas, ya el 98% de los CEOs o responsables de ciberseguridad ya lo tienen conscientes, ¿no? Ahora falta bajar esas ideas y aterrizarlas a la gente de operaciones, los que están en el día a día involucrados con la tecnología. Uh-huh. Y dime, ¿qué es lo que hace falta para que esto termine de bajar? Porque, digamos, uno diría que a veces lo más difícil más bien es que la cabeza esté bien concientizada o convencida de las cosas, pero me estás comentando que en este caso a veces es un poco al revés. ¿Por qué se produce esta situación? Bueno, recordemos que la ciberseguridad tiene un impacto directo en finanzas. Cuando una empresa pierde data crítica, pierde la visibilidad de cuánto está generando, muchas veces deja de operar y eso le crea un impacto, ¿no? Entonces, muchas veces las personas responsables de riesgo financiero visualizan la ciberseguridad como algo que tiene un impacto directo. Entonces, pensando en eso como una estrategia financiera responsable, la ciberseguridad ya está siendo considerada. Sin embargo, se piensa que, vaya, a entornos operativos todavía están desconectados, todavía no hay necesidad. Y muchas veces el trasladar ese riesgo o decir, oye, ¿qué proyectos tienes de ciberseguridad para tu entorno o para esta nueva tecnología que me está solicitando y que ya requiere Internet, que es monitoreada de manera remota desde otro país incluso, ¿no? Entonces, muchas veces va más alineado a eso, al riesgo financiero que se percibe dentro de un ciberataque, ¿no? ¿Cómo están manejando el tema de la complejidad que se está incorporando con esta nueva conectividad y que incluye todo el tema de los riesgos? Porque muchos de los sistemas con los que trabaja OT, pues tienen muchos años, algunos no están bien preparados o están todavía integrando, no sé, sistemas legados con esquemas digitales. ¿Cómo manejar esta complejidad que de pronto tienen en sus manos los responsables de la ciberseguridad? Pues la complejidad se va a reducir cuando nosotros visualizamos y estamos conscientes de lo que tenemos conectado, ¿no?
Cuando tú empiezas a analizar cada una de las partes de tu proceso, dices, bueno, en esta área de proceso tengo tecnología que ya tiene muchos años, que quizá de momento no pienso cambiar, pero que ya tiene vulnerabilidades identificadas. Ahí no podemos llegar con el mismo discurso que llegamos de tecnologías de información, de actualizar tus sistemas operativos, ¿no? Porque sí podrías poner en riesgo una parte de la operación. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros, o al menos cómo lo gestionamos, en primera es recomendarle a nuestros clientes que visualicen, ¿no? Que conozcan su tolerancia al riesgo dentro de la operación y a partir de ahí nosotros les vamos asesorando de una manera un poco más acompañada, comprendiendo las arquitecturas basadas en proceso, viendo justamente el valor de la operación que se genera, las vulnerabilidades identificadas y a partir de ahí ofertamos algunas soluciones. Bueno, nuestro laboratorio de investigación FortiGuard Labs ha desarrollado hasta actualmente más de 3,000 APIs para Control Applications, ¿no? Que nos van a permitir brindar esta protección sin necesidad de estar actualizando todo, sin necesidad de estar haciendo refresh tecnológicos. Muchas veces tenemos muchos equipos al límite de su ciclo de vida y el cliente está consciente de que sí los tiene que cambiar y ok, ahí proponemos un refresh tecnológico. Pero ¿qué pasa si recientemente acaban de adquirir una nueva red LAN, acaban de hacer alguna inversión importante en justamente renovar la tecnología y están considerando aparte la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces ahí la recomendación siempre es escuchar las prioridades del cliente, que ellos sean conscientes de esa tolerancia de riesgo, que establezcan sus prioridades y que se dejen acompañar, ¿no? Que se dejen ayudar. Hay mucho recelo, muchas veces ellos dicen, vaya, la gente que trabaja en planta, los casos son de que gente que realmente está altamente especializada, profesionalizada en su proceso y muchas veces cambiar o hacer un switch en esa idea de que, oye, asumir que algo tiene un riesgo cibernético, pues es un paso muy grande, ¿no? Entonces, ahí es un acompañamiento, pero sí, o sea, lo primero que yo hago con mis clientes es, conoces lo que tienes conectado, identificas cuál es tu área de proceso con más riesgo o la que te genera más valor y empecemos por ahí. Es decir, que lo primero es la visibilidad. Sí, en cierta manera, visibilidad y control, ¿no? Gobernanza de tus dispositivos. En seguridad de IT se habla de un esquema de ciberseguridad por capas. Incluso algunos ahora hablan de adoptar el dato como el principal punto de protección más allá de dispositivos, sino la información en sí. ¿Cómo se ve esto para la ciberseguridad de OT? Sí, realmente sí hay un modelo de referencia que nosotros utilizamos, que normalmente para tecnologías de la información se hace uso del modelo OSI. Algo similar, pero más enfocado en tecnologías operativas, es el modelo Purdue. Y más allá del dato, creo que hay que visualizar el riesgo en la capa física y comprender que todo es una recolección de datos, ¿no? A fin de cuentas, los sensores, lo que nos van a dar es justamente una medición exacta de qué es lo que está pasando en la capa física. Entonces, tan solo en el último reporte de vulnerabilidades y de amenazas avanzadas de Fortinet, pues se notó mucho el incremento de los RAT, ¿no? Remote Access Trojans, que son virus troyanos un poquito más ligeros que llegan a afectar a instalarse en dispositivos con una poca memoria, ¿no? Y de hecho ya empieza a haber un montón de temas nuevos porque, oye, ahora resulta que un virus puede abarcar la memoria que tú necesitas para procesar un dato en capa física, para esa recuperación, ¿no? Para hacer quizá un backup muy pequeño de esa información, garantizar que es un dato verdadero, que no ha sido afectado, que no se ha quedado pegado, por así decirlo, o como solemos decir vulgarmente, se quedó pegado el dato y no me está reportando lo que está pasando en la realidad en el tiempo real, ¿no? O empieza a haber un delay en el envío de la información. Y el comportamiento que se llega a tener o notar dentro de un ciberataque a esos niveles puede ser desde
¿ok? El equipo se está reiniciando constantemente y no comprendemos por qué. Entonces, en lo que se reinicia, carga parámetros y yo sé que mi proceso es por milisegundos, yo ya estoy afectando una parte de la visibilidad, ¿no? Entonces, ahí lo que toca es visualizar, ok, si mi proyecto al inicio tenía un delay de tantos milisegundos, ¿por qué un año después o 2 años después veo que ya el envío de la data es con una diferencia muy, muy amplia y que me está restando visibilidad, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros abordamos sí es en parte el dato, porque obviamente si estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura como oil and gas, el dato es relevante porque nos habla de un máximos y mínimos puntos críticos o porcentajes de pérdida, nos habla de niveles de presión, nos habla de niveles de temperatura, que a fin de cuentas, si rebasan, puede causar una catástrofe, ¿no? Ya se ha visto Claro. en otros lados, se ha visto en Estados Unidos en refinerías, se ha visto en Europa, se ha visto en el sector eléctrico. Hemos visto, por ejemplo, diferentes explosiones offshore recientemente en México. ¿Y qué pasa? Justamente se pierde la visibilidad de esa data crítica. Sin embargo, también hay que preguntarse si el dispositivo que tenemos instalado es el dispositivo más actual o quizá ya quedó obsoleto. Quizá no estamos visualizando lo que tenemos que visualizar, toca generar nuevas políticas para notificaciones más acertadas, quizá darle un contexto, ¿no? Entonces, ahí yo siempre menciono mucho que uno de los principales riesgos para tecnologías operativas es el riesgo físico, porque a fin de cuentas tienes una serie de operadores que pueden tener una movilidad muy amplia, o sea, pueden que tengan 3 turnos, porque hay que comprender que las operaciones muchas veces son 24/7, ¿no? Entonces tienes un grupo de operadores que entra, sale de tu perímetro, que llega, se conecta, tiene acceso a usuarios, a contraseñas, tiene acceso a modificación de aplicaciones críticas y esa interacción, vamos a decirlo como le decimos vulgarmente en tecnologías de información, es error de capa 8. Sin embargo, incluso IBM, dentro de su matriz de riesgo, identificó que el error humano sigue representando, en 2022 estaba como en el 17%, ha de mantenerse igual o mayor actualmente, ¿no? Entonces, el error humano sigue siendo un factor importante y la interacción que tiene sobre los dispositivos de los cuales es responsable siempre va a marcar una pauta muy importante para alguna estrategia de ciberseguridad. En tu experiencia, cuando trabajas con tus clientes, ¿quién es el responsable de la ciberseguridad para OT? Pues ha habido una transformación. Me encontré mucho que el diálogo era con tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque tecnologías de información es a quien le llegan todas las solicitudes de, oye, acabo de comprar una máquina que me costó casi $1,000,000 y que la necesito poner en marcha para la siguiente semana porque ya la tengo en piso instalada, pero ¿qué crees? Que necesito conectividad a Internet, ¿no? Entonces ahí tenemos la crisis. Normalmente los equipos de tecnologías de información son los que tienen más este awareness, esta conciencia del riesgo cibernético y dicen, oye, pero en ningún momento me consultaste, yo no sé qué tipo de máquina, cómo que te la van a monitorear desde España, desde Alemania, te están dando algún reporte de ciberseguridad, ¿no? Pues no, pero me tienes que dar la conexión porque mi proyecto o este contrato de producción ya arranca tal fecha y yo ya tengo que estar operando, ¿no? Entonces, la urgencia viene del equipo de tecnologías de información porque ellos proveen el servicio de conectividad. Pero sí hemos encontrado, y me da mucho gusto encontrar que ya hay empresas de talla internacional que ya empiezan a tener cargos de responsable de ciberseguridad OT, ¿no? Entonces, lo podemos ver como en empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, empresas como Sempra Energy, AES, que están de manera internacional, son empresas transnacionales y que ya vienen con cierto estándar o con cierto cumplimiento corporativo que les obliga a crear un departamento de gente especializada en el segmento. Entonces, esto está creciendo. A mí me da mucho gusto porque nos encontramos colegas cada vez más especializados, diferentes perspectivas y creo que eso siempre nutre el ecosistema. ¿Cómo ves tú el crecimiento específicamente del negocio de ciberseguridad en OT en América Latina y México, en la región que tú manejas? Es bastante diferente. México es un mercado
enorme, ¿no? Realmente es impresionante. Yo veo un crecimiento muy positivo, obviamente pensando en el revenue de la empresa, ¿no? Pero también es positivo porque significa que ya la gente está teniendo más conciencia, ¿sabes? Entonces, yo la verdad siento que es un mercado que está creciendo a pasos gigantes. Cada vez encontramos más tecnologías disponibles. Cada vez ya hay más participantes. Por ejemplo, antes ciberseguridad pues es un nicho muy especializado, ¿no? Y ahora tenemos empresas como Schneider Electric, Rockwell, ABB, que ya están entrando a incluir algún servicio, a proveer, o estamos haciendo incluso alianzas estratégicas con ellos para que de manera natural la tecnología que ellos vendan vaya acompañado ya de una solución de ciberseguridad. El crecimiento va a ser exponencial. Creo que es un área de inversión muy importante para todas las empresas que quieran mantener cierta garantía en su continuidad de operaciones. Para cerrar aquí, te quería comentar de un dato de John Madison, que es nuestro Product Marketing Specialist, y menciona que cada vez más las redes o incluso la tecnología va a hacer esa transición a redes hiperconvergentes, ¿no? Ya todo es una plataforma unificada, estamos teniendo esquemas que van del sensor a la nube. Decíamos, bueno, no te vamos a empezar con un firewall. Sí, pero ya también tienes que incluir alguna solución híbrida que dentro de arquitectura de tecnologías operativas incluyas conectividad a la nube, porque el sensor va a enviar directamente el dato a la nube, ¿no? Entonces, vaya, el mundo de la tecnología es fascinante, el mundo de la ciberseguridad aún más, y pues los invitamos a seguir aprendiendo, a seguir conociendo y a seguir educándose, ¿no? En materia de ciberseguridad o tech.